por la corrección una vez más. Como ustedes saben, en todo lugar de la economía, de acuerdo al tejido que existe, podemos tener neoplasias benignas o malignas. De primera intención vamos a hacer una pequeña revisión de las neoplasias benignas para luego hablar un poquito más de las neoplasias malignas que, como ustedes conocen, son muy frecuentes en países industrializados, pero nosotros no estamos muy lejos. Pero lo más importante es que la mortalidad en las neoplasias de pulmón es alta. Neoplasia de pulmón, las malignas, obviamente, es alta, que ocupa inclusive la primera causa de muerte. Por eso es importante tratar de hacer el diagnóstico oportuno para poder hacer algo por el paciente. Bueno, van a disculpar las deficiencias para pasar rápido, lo he tenido que pasar a PDF, así es que espero que ustedes lo estén viendo bien. Los tumores benignos, por cada tejido que existe en el organismo, puede originar un tumor, benigno o maligno. Y acá en esta lista ustedes ven pues, que hay tumores epiteliales, de tejido mesodérmico, por lo tanto ahí van a ver vasculares, bronquiales, en fin. También hay tumores de origen desconocido, todo ello. Si nosotros hacemos un entendimiento de esta clasificación, tenemos que recordar lo siguiente. La medicina ha ido avanzando. Al comienzo hubieron muchos autores, cada uno de ellos comenzaron a hacer sus clasificaciones de acuerdo a lo que ellos encontraban, obviamente, y finalmente la Organización Mundial de la Salud tuvo que tomar el toro por las astas, como se dice, convocar a los más connotados patólogos del mundo y finalmente establecer una clasificación, la cual rige desde 1967 y que obviamente con la ayuda de la tecnología se ha ido perfeccionando, pero fundamentalmente la gran mayoría de estos persiste en el tiempo. Aquí en este cuadro yo solamente quiero que ustedes destaquen algo. En esta parte de aquí que dice adenomas bronquiales. Seguramente que ustedes les han enseñado ahí que todo aquello que tiene terminación oma es benigno y cuando se quiere hablar de maligno se refiere a sarcoma, ¿no? Los tumores sarcomatosos son los malignos y los otros, los que terminan en oma, son benignos. Por eso que dicen adenomas, dando a entender que serían benignos, pero esto no es tan cierto. Vamos a ver rápidamente más adelante que los adenomas bronquiales en realidad son malignos. Los de tipo carcinoide son malignos, pero como se desarrollan muy lento, entonces no tienen mucha importancia, ¿no? Da tiempo a que se actúe, que se diagnostique y sean eliminados. Y como dan metástasis muy tardías, entonces prácticamente es de índole curativo. Luego los otros adenomas del tipo de las glándulas salivales, que como ustedes ven ahí tienen inclusive 2 o hasta 3 tipos, estos sí son más malignos que el carcinoide, obviamente. Las características fundamentales de los tumores benignos en general es que nosotros lo detectamos a la radiografía simple como si fuesen unas formas redondeadas con bordes nítidos. Por eso se le dio en llamar lesiones en moneda. Generalmente son periféricos. Y ahora en lo que se refiere a sintomatología, quiero dejar en claro algo. Para aquí y para los que son malignos y para cualquier otro tipo de patología tumoral a nivel de los pulmones. Las
No hay una sintomatología específica, patognomónica, que logre diferenciar entre si es benigno o maligno. Generalmente estas manifestaciones la dan solo por la compresión. Conforme va creciendo, así como cuando hablamos de hidatidosis pulmonar, va creciendo el tumor, entre comillas, comprime los bronquios y por lo tanto los irrita. ¿Y eso a qué lleva? A tos, una tos seca. Ahora, esa parte del pulmón que al comprimirse su bronquio no airea bien, se va a producir atelectasia. Y si se produce atelectasia, se puede infectar y comienza a hacerse productivo. Entonces, generalmente, como ustedes verán, es lo mismo para si es un tumor benigno como la hidatidosis, si es un tumor benigno de otra naturaleza o si es un tumor maligno. Entonces, ya más bien otras condiciones hacen variar lo que se refiere a la sintomatología. Pero en líneas generales es un poco o muy difícil llegar a determinar qué hace que sea benigno, qué hace que sea maligno, porque se parecen mucho las sintomatologías. Y cuando nosotros tenemos un tumor que detectamos a nivel de los pulmones, nuestra primera preocupación es llegar a determinar si es un cáncer benigno, si es algo maligno o adicionalmente si se trata de una metástasis. Porque podemos tomar un tumor en el pulmón donde muchos de los tumores de otras naturaleza hacen metástasis al pulmón. En cuanto a los tumores benignos, como son redondeaditos, de bordes bien nítidos y todo lo demás, destaca fundamentalmente uno al que se llama amartoma. Amartoma. El amartoma, ¿qué es lo fundamental que tiene como ven ustedes acá en esta pequeña partecita? ¿Qué es lo que tiene? Que hay diversos tejidos en su composición. Tenemos cartílago, tenemos tejido fibroso, hay grasa, hay formaciones epiteloides, en fin, una variedad de tejidos. Por eso se le llama amartoma. Generalmente es periférico, bien redondeadito, de bordes nítidos. Y en la radiografía simple, ahí sí tiene algo que cuando se detecta nos permite decir que se trata de un amartoma casi invariablemente. Es que tiene calcificaciones. Es un tumor de bordes nítidos con calcificaciones. Esto ya nos habla grandemente de que se trata de un amartoma. Y los amartomas son benignos por naturaleza. Hecho el diagnóstico, lo que hay que hacer hay que retirarlo íntegramente. Generalmente se saca como si fuese una pepa de, digamos, de un durazno, por decir, que sale la pepa y queda sano el tejido. Esa es la figura fundamental, ¿ya? Y esto tiene la ventaja que no recidiva. Otros tipos de tumores benignos que tienen una formación a los rayos X similar, pero que sí más bien histológicamente se diferencian, son los fibromas, o sea, es tejido conectivo fundamentalmente, ¿verdad? Y su tratamiento es retirarlo quirúrgicamente y el paciente queda curado. Otros tumores benignos, lo que dependen del cartílago, lo que dependen de grasas, por lo tanto lipomas, dependen del músculo, leiomiomas, otros son de tipo vascular. En lo que se refiere a los condromas, o sea, de tipo cartilaginoso, tienen una particularidad, se encuentran en el tejido, pero también pueden aparecer en la luz bronquial. Aparecen en la luz bronquial y muchos de ellos pueden estar pediculados de tal manera que se corta el pedículo y se retira. Y toda la acción obstructiva que estuvo haciendo queda solucionada. Y por el otro lado, la recidiva es muy escasa, muy rara, de tal manera que podemos hablar de curación del paciente. De acuerdo a los otros tumores benignos, de acuerdo a su magnitud y a su compromiso, generalmente el tratamiento es quirúrgico, o sea, retiramos esa parte y ya el paciente queda curado. Aquí este tipo, entre comillas, de tumores benignos del pulmón son los adenomas. Habíamos adelantado algo en el cual dijimos que hay dos tipos, el carcinoide y el de glándulas salivales.
El de glándulas salivales, a su vez, puede ser cilindromas, mucoepidermoides y pleomórficos. No interesa mucho que se aprendan los nombres. Lo que nos interesa es que tengan presente que en general los adenomas bronquiales no son tan benignos como el nombre lo dice. El de tipo carcinoide es el 90% de ellos y es, digamos, maligno, pero no tanto por la forma en que se va desarrollando en forma lenta. El otro sí lo es un poco más. Podemos ver un poquito más acá adelante. Son los carcinoides, son 90% de los adenomas, 90% de los adenomas, nada más a eso se refiere. Tengan presente. Es de crecimiento lento, se desarrolla generalmente en los bronquios principales y se le llama tumor iceberg. ¿Por qué? Porque aparece la puntita nomás en la luz bronquial y el resto del tumor está en lo que se refiere en el parénquima. Entonces nosotros podemos detectarlo de repente en una broncoscopía que se está haciendo un examen, se ve una cosa que está insinuándose ahí, ya se hace la toma de muestra y finalmente nos va a determinar que se trata de un tumor carcinoide. Y guarda ese nombre, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta producción de serotonina. Así como ustedes han encontrado cuando han hecho la clase de tumores de apéndice que hay, tienen que ver con el tumor carcinoide, igual la cosa es parecida aquí por la sustancia que produce. La mayoría de estos tumores son asintomáticos porque, como digo, dependen del tamaño, no de otras condiciones. Depende del tamaño fundamentalmente. Y va a causar, pues, tos, de acuerdo a la obstrucción, va a ser productivos, va a haber infección, puede haber hemoptisis y en fin. En cuanto al síndrome carcinoide, a pesar de que el nombre aquí lo dice, adenoma bronquial de tipo carcinoide, es raro que se presente en la totalidad del síndrome carcinoide. Y que aquí lo hemos, para no olvidarnos y tenerlo presente, hemos copiado las características fundamentales del síndrome carcinoide. Pero estos no se presentan en su mayoría en los adenomas bronquiales. ¿Cuáles son esas particularidades del síndrome carcinoide? Ruborización cutánea, telangiectasias, dolor abdominal, diarrea, sibilancias y lesión valvular. Todos ellos conforman el síndrome carcinoide, que insistimos es de presentación rara. Hecho el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico y si se extirpa todo, es curativo. El tumor de glándulas salivales es menos frecuente, solo el 10% nada más, recuerden ustedes. Tiene tres tipos de formas de glándulas salivales, que es el cilindroma, el mucoepidermoide y pleomórficos. Pero lo importante es que son malignos, dan metástasis precoces. De tal manera que cuando alguien quiere hacer el tratamiento quirúrgico, generalmente ya resulta insatisfactorio porque ya hubo metástasis. Ese es el detalle. Entonces, no es tan inocente como pareciera. Acá está la explicación del tumor iceberg. Vean ustedes, gran parte del tumor metido en el parénquima y en la luz bronquial aparece solo una cabecita. Hecha la biopsia, vamos a encontrar unas formaciones más o menos definidas, de acuerdo obviamente al tipo. Pero ahí destaca que hay bastante pignosis, o sea, los núcleos son bastante cargados de mitosis, negros por lo tanto. Entonces, esta es una revisión muy rápida para ponernos en contexto de lo que son los tumores benignos, los adenomas, que también son benignos entre comillas, y si seguimos progresando, un par de palabras del mesotelioma. Mesotelioma se refiere a la pleura parietal o la pleura visceral. Recuerden ustedes que la pleura viene a ser prácticamente una sola, que es como si fuese una bolsa que no tiene principio ni fin, y en el cual al momento del nacimiento se ha metido el brote del pulmón y allí crece.
Entonces, a esa parte de la pared que está en contacto con el pulmón viene a ser la pleura visceral. Y la otra parte de la pleura que está pegada a la pared, pleura parietal. Entonces, estrictamente hablando, si alguien parte de un lugar en la pleura, va a llegar al mismo lugar por distintos puntos porque no hay interrupciones. En todo caso, podrá haber fisuras en el pulmón, pero se mete y vuelve a salir, mas no se pierde. Entonces, esa es la particularidad de la pleura. Ahora, cuando enferma la pleura, podemos tener pues los tumores que dan el nombre de mesotelioma. Y por esta terminación, oma, para que no haya confusión, se le ha agregado mesotelioma maligno, para hacer remarcar que no es una tumoración benigna. Estos tipos de tumores de la pleura pueden ser localizados o pueden ser difusos. Cuando es localizado, que es bastante raro, generalmente están encapsulados. Su origen tiene que ver con cuando uno está en contacto con asbesto. ¿Dónde hay asbesto? Cuando hacen las pistas con brea, en algunos elementos como las llantas, en las fábricas de llantas, las fábricas de asbesto, en las fábricas en las que hay esto para los frenos, en fin, una serie de fábricas que usan el asbesto fundamentalmente. Entonces, ese personal tiene un alto riesgo de padecer de este tipo de enfermedad. Cuando es localizado, el tipo que se presenta localizado, se hace tratamiento quirúrgico y obviamente queda curado el paciente. Pero desgraciadamente la mayor parte de cómo se presenta es del tipo difuso, o sea, abarca tanto la pleura parietal como la pleura visceral y en su crecimiento pues se va avanzando y se va distribuyendo. Es más, nosotros vamos a ver en su forma clínica que desarrolla derrame pleural y eso hace que uno trate de estudiar el derrame pleural buscando si es benigno o es maligno y ahí vamos a determinar que se disemina a través de las zonas de punción. Bueno, como decíamos acá, el mesotelioma es agresivo, relacionado con el asbesto, la radioterapia y algunas exposiciones ocupacionales con algún tipo de sustancias. Hay dos tipos de mesotelioma, sarcomatoso y epitelial, y una tercera forma podemos decir que es la mezcla de ambos. Generalmente se presenta en la edad adulta y se caracteriza por fatiga, porque invade el pulmón y por lo tanto no puede respirar bien y de esa manera el paciente se cansa muy rápidamente. Da sensación de fatiga precozmente. Y dolor torácico está dado ¿por qué? Porque habitualmente el mesotelioma de la pleura parietal invade o engloba las raíces intercostales, irritándolas y causándoles un dolor intenso. Eso es lo que caracteriza al mesotelioma. En la radiografía nosotros encontramos que se pone un poco tenue o un poco como si fuese pues borrosa la imagen y obviamente está dada pues porque a nivel de la pleura hay el desarrollo de este tipo de patología. Cuando es localizado podemos encontrarlo en forma nodular, pero la mayoría de veces es difuso. Les decía que generalmente desarrolla derrame pleural. Entonces, uno, ¿qué es lo que trata de hacer por norma? Si hay un derrame, hay que estudiarlo. Una punción, se saca líquido. Desgraciadamente, las toracocentesis son negativas en una alta probabilidad. Son negativas. ¿Cierto? Y ahora, una de las particularidades que tiene este tipo de patología es que invade esa zona por donde ingresó la aguja. De tal manera que con el tiempo uno puede llegar a ver que aparece como si fuese la cabecita de una coliflor a nivel de la piel. Y es tumor que se está viniendo de adentro. Se aparece a nivel de la piel como si fuese una cabecita de coliflor.
Otra forma de hacer diagnóstico del mesotelioma es la biopsia pleural. La biopsia pleural se hace con unas agujas especiales que se llaman de Abrams o Cope. Como el mesotelioma se va desarrollando, pero no se desarrolla pues así parejito, o sea, salta de un lado, salta del otro, salta del otro, salta del otro, puede dejar espacios sanos. Y si nosotros, por desgracia, como las biopsias con agujas son a ciegas, cogemos una parte sana, vamos a informar como que es sano, aunque el paciente ya está con enfermedad avanzada. El gran problema de esta patología es que se extiende e invade. Invade la pleura parietal, invade la pared torácica, invade el mediastino, invade la pleura, el diafragma, en fin. Entonces, y eso es lo que va a causar sus manifestaciones fundamentalmente de tipo dolorosa. Al pulmón lo engloba y al englobarlo no lo deja que ventile, lo hepatiza y por lo tanto no hay intercambio gaseoso. Normalmente la infección en estos casos es la causa de muerte en el caso del mesotelioma. El pronóstico es malo, malísimo. No hay sobrevida mayor a 2 años a pesar del avance que se tiene en radioterapia y en lo que es quimioterapia. No se ha logrado un avance importante hasta el momento. De tal manera que sigue siendo esto una preocupación de los equipos de salud pública. Acá tienen una pequeña muestra, ustedes cómo es que lo engloba el pulmón, se mete a la cisura, y en la pared se mete a la parte intercostal, mediastino se parte en la parte de mediastino, en fin, invade tremendamente. Y acá esta pequeña imagen de rayos X que comparando con el otro lado, ven pues que queda media deslustrada, media tapada, obviamente, y es la formación pleural. Bueno, después de haber revisado rápidamente la parte de los benignos, la parte de las pleuras parietales y viscerales, que es el mesotelioma, nos vamos a detener un poquito más con lo que es las neoplasias malignas de pulmón. Y para ello dejamos este cuadro a su consideración, en la cual hay que destacar lo siguiente. Las enfermedades que causan mayor mortalidad en el mundo en general vienen a ser las enfermedades cardíacas. Y le sigue el cáncer. Ahora, el cáncer en general, ¿no es cierto? En global. Y dentro del cáncer, el cáncer de pulmón es de alta incidencia. Vean ustedes, casos nuevos que se presentan en Estados Unidos, un aproximadamente de 13% por año. De los casos nuevos, 13% son exclusivamente de pulmón. Acá tenemos una pequeña muestra de lo que sucedía en Estados Unidos en 2017, la cantidad de casos, más de 1,5 millones de nuevos casos, sacando la cuenta son 4.600 casos por día. Lo peor es que gran parte, el 30% aproximadamente, van a fallecer. En el hombre, el tumor más frecuente que causa mortalidad es el pulmón, por delante del colon rectal y la próstata. Y en la mujer, igual, el primer lugar para el pulmón, en segundo lugar viene mama y el cáncer colorectal. La sobrevida, en lo que se refiere al pulmón es bastante reducida. Máximo 5 años y ¿cuántos llegan? Hasta un 18%. A pesar del avance de la ciencia, tecnología, a pesar del avance de la quimioterapia, la radioterapia y todas las formas de tratamiento que se han ideado, sigue siendo el cáncer de pulmón frecuente y en segundo lugar de alta mortalidad. Aquí tenemos la clasificación histológica que hicieron allá por 1967, que fue propuesta por la OMS.
Este equipo de patólogos lo dirigió dos patólogos, Leib y Kriegberg, y finalmente nos dejaron estas enseñanzas. El carcinoma puede ser de tipo epidermoide, los adenocarcinomas y las de células indiferenciadas. Quiero detenerme un segundito acá y que me comprendan una cosa. Si ustedes llegaran a revisar, no hace muchos años atrás, cómo se enfrentaba esta clasificación, vamos a encontrar que se decía carcinoma broncogénico, o sea, como que tiene origen en los bronquios. ¿Por qué? Porque en ese entonces se consideraba que había otro tipo de tumor que nacía de los alvéolos y de los bronquiolos. Entonces, a esa parte se le decía carcinoma bronquiolo alveolar, tratando de hacer una diferencia. Con el avance del tiempo, con ya la perfección de la tecnología, se ha llegado a determinar que todo es lo mismo. Entonces, ahora prácticamente hablamos de un solo tipo de, digamos, el origen es el mismo, puede ser un poco central, puede ser un poco medital, pero el origen básicamente es lo mismo. Que hay diversos tipos por su comportamiento, sí, por su forma de desarrollarse, sí. Y esos son el carcinoma epidermoide y el carcinoma y el adenocarcinoma, perdón. Estos dos son bien diferenciados, o sea, el patólogo encuentra estructuras bien clásicas, ¿no? Y cuando es de tipo de epitelio, se le llama epidermoide, y cuando es de tipo glandular, se le llama adenocarcinoma. Y otro gran grupo, ahí pues que se le ve pues que no tiene un orden, no tiene un patrón, no hay una estructura definida. Por eso a eso se le dice indiferenciados. Y dentro de estos indiferenciados se les ha dividido inclusive en los de células grandes y en las células pequeñas. Vean ustedes lo complicado que resulta para los patólogos clasificarlos así meticulosamente. Entonces han hecho pues grandes troncos, los indiferenciados de células grandes y los de células pequeñas. Y los que tienen estructura definida, el epidermoide y el adenocarcinoma. Pues bien, el epidermoide fue el que hasta hace años atrás era el que predominaba en el mundo. Tenía relación directa con el hábito de fumar. Pero ahora esta biología tumoral ha cambiado. Ya no hay relación así exquisita con el hábito de fumar. O no diré que la sigue habiendo, esa relación con el hábito de fumar, pero ese tipo de tumores ha sido superado por este otro tipo de tumores que es el adenocarcinoma. De tal manera que en la actualidad el de tipo adenocarcinoma, que antes era la segunda forma, ha pasado a ser la primera forma de tumor. Eso quiero que me comprendan. Antes el epidermoide era el primero en el mundo. En segundo lugar, el adenocarcinoma. Ahora se han invertido las cosas. El adenocarcinoma en primer lugar, el epidermoide en segundo lugar. Las otras formas es, que hemos dicho, de células indiferenciadas, el de células pequeñas, que es el conocidísimo, famoso cáncer de células en avena, OAT cells en inglés, ¿no es cierto? Células en avena. Ténganlo en cuenta que es el más agresivo de todos. Se desarrolla muy rápidamente, es el de más alta mortalidad. Por eso no se confíen en los chiquitos. ¿verdad? Los chiquitos, los pequeñitos pueden ser demasiado peligrosos. Así sucede en el pulmón. Es el más peligroso de todos, el de células pequeñas. Felizmente es el tercero en frecuencia, en presentación. El que lo siguen en frecuencia, que es el cuarto en frecuencia, el de células grandes, indiferenciadas, pero células grandes. También, también resulta maligno, pero no tanto como el de células pequeñas. Pero obviamente es maligno. Felizmente, un 10% nada más desarrollan 10% de los tipos de cáncer pulmonar, eso sí lo remarco. El de células grandes, máximo un 10%
de neoplasias de este tipo. Y bueno, pueden haber combinaciones entre todas ellas, pues no hay problema. Algunas particularidades del carcinoma broncogénico epidermoide, que es el segundo en frecuencia, antes era el primero, se origina en el epitelio bronquial, tiene relación directa con el hábito de fumar. La sintomatología, ya hemos dicho que es inespecífica, pero empieza con tos seca, después se hace productiva, puede haber hemoptisis, en fin. A los rayos X encontramos un tumor generalmente de bordes irregulares y en algunos casos podemos encontrar que hay un hueco en el centro. Por el crecimiento del tumor ya no le llega la suficiente nutrición a la parte central y este se va necrosando y va dejando un hueco, se va licuando, en otras palabras. Por eso se dice masa con gravitación. Esto sí más bien da, dentro de lo malo del caso, una noticia buena, que da metástasis tardíamente, lo cual permite pues que se pueda actuar, se pueda curar inclusive el cáncer. Si nosotros llegamos oportunamente, hacemos una cirugía curativa. La mortalidad obviamente es baja. Acá tienen un cuadro en la cual se aprecia, esto es hecho expresamente que el tumor está bastante hacia la parte central, o sea, hacia el ilio, ¿no es cierto? Pero presten atención en lo que se refiere a los ganglios paratraqueales y subcarinales. No están tomados. No, lo remarco, no están tomados. ¿Por qué? Porque no da metástasis. Pues. Están muy cerquita, pero no hay metástasis. Eso hace que las metástasis se diga que son bastante tardías. El de las carcinoma de células grandes es un tipo de carcinoma indiferenciado, es el cuarto en frecuencia. Encontramos que no tiene arquitectura uniforme, pero fundamentalmente se diferencia del otro porque son células más o menos grandes, ¿no es cierto? Este sí más bien se desarrolla periféricamente o en forma central, pero rápidamente da metástasis. Ahí está la gran diferencia. Rápidamente da metástasis. Si nosotros se logra operar y se logra resecar, tiene una mejor sobrevida, pero comparándola con el de las células pequeñas. Si lo comparamos con el adenocarcinoma y con el carcinoma epidermoide, sigue en desventaja por ser maligno y de metástasis más precoces que el adeno y el epidermoide. El hecho de tratarlo con quimioterapia y radioterapia no está dando muy buenos resultados. Se espera que con el tiempo se mejoren, en los estudios se mejore y finalmente se tengan pues cosas que ofertar al paciente, si no, inevitablemente su muerte es segura. Aquí queremos destacar esto. Vean ustedes que aunque el tumor no está central, está un poco alejado, si ustedes ven en la parte de los ganglios paratraqueales y subcarinales, están tomados. Rápidamente están tomados. Por eso se dice que dan metástasis precoces. El cáncer de células pequeñas, este es el más agresivo de todos e inclusive ya se le ha diferenciado. Casi al final de la clase vamos a encontrar que en líneas generales en la actualidad se habla de cáncer microcítico, chiquito, microcítico, o sea, células pequeñas. Lo han clasificado en una sola. Y el resto de los otros cánceres, los no tan malignos y los malignos que hay en el resto que no corresponden a las células pequeñas, ocupan otro lugar. Y a eso se le dice carcinoma de células no pequeñas. En eso han quedado dos clasificaciones, nada más. Y el comportamiento es, pues, es totalmente diferente uno del otro. Entonces, en las células pequeñas es el tercero en frecuencia entre los cánceres de pulmón, tiene relación con el hábito de fumar, obviamente es el más agresivo de todos, da metástasis muy precoces,
Pero adicionalmente puede manifestarse porque elimina algunos gránulos secretorios, gránulos que se parecen al ACTH, a la ADH o otros de tipo neuropático que dan neuromiopatías. Obviamente, por el crecimiento rápido y las metástasis rápidas, este deja de ser electivo para tratamiento quirúrgico. Generalmente, el tratamiento es médico, recurriendo a la quimioterapia, a la radioterapia y a otras formas de tratamiento como es la inmunoterapia. Aquí el ejemplo en la cual se ve que rápidamente pues ha tomado las ganglias paratraqueales y subcarinales, y en estas imágenes de patología vean ustedes que los núcleos son bien negros porque hay alta cantidad de mitosis e inclusive prolifera en todo nivel. Y adicionalmente en este cuadrito de acá abajo, en la parte de acá abajo, que no sé si me permiten que lo estoy señalando, ¿qué sucede? Que rápidamente se distribuye a través del pulmón, pero adicionalmente invade los linfáticos, invade las vénulas, las arteriolas. Entonces tiene una capacidad agresiva enorme. Esas eran las células pequeñas. Y por ahí vamos a ver manifestaciones de esos gránulos neurosecretorios. En cuanto a los adenocarcinomas, se le dice adeno porque tiene forma de glándula. Dijimos que era el segundo, el primero en frecuencia, en la actualidad es el que más frecuencia están encontrando. Y aquí es que se le ha adicionado lo que antes se consideraba que era distinto a un broncogénico, que es el carcinoma bronquiolo alveolar. Entonces, ahora ha quedado encasillado dentro de los adenocarcinomas y ya no como antes, que estaba separado. El adenocarcinoma, no el bronquiolo alveolar, sino el adenocarcinoma usual, por eso le ponemos así, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. En nosotros era más frecuente en hombres que en mujeres. Y acá es más frecuente en mujeres que en hombres. Adicionalmente, tenemos que decir que no tiene una relación directa con el hábito de fumar. Generalmente lo encontramos en forma periférica, son masas pequeñas y por lo tanto, entre más pequeñas, demora en dar sintomatología. Por eso la recomendación de que anualmente, por lo menos todos los que ya pasan los 30 años, se hagan controles radiográficos para tratar de determinar si hay algún tipo de lesión. Y sobre todo ustedes ahora que pronto van a ir a enfrentarse con los pacientes, a ser internados, en fin, entonces ahí es importante que tomen en consideración que pueden sufrir de estos problemas. El crecimiento es lento y las masas son pequeñas, no desarrollan tanto, por eso se considera también benigno, aunque sus metástasis son tardías, pero obviamente lentas. Comparativamente con el epidermoide, sí, puede ser inclusive hasta un poquito más lento, pero finalmente es un tipo de neoplasia maligna. Acá tienen el ejemplo y vean ustedes en la histología que tiene forma de glándulas. Si ustedes han tenido oportunidad de ver alguna imagen de las glándulas del estómago, sobre todo, tienen esta característica. Por eso se le dice que son adenocarcinomas. El bronquiolo alveolar, que es una forma de adenocarcinoma, antes era considerado de otra manera, es un poquito raro y se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente. Vean ustedes acá en este cuadro. Comienza en una pequeña zona entre los bronquiolos, los alveolos o en la zona de los alveolos. Y se va diseminando a través de la luz de ese lóbulo o de ese segmento, se va diseminando y va tomando otras zonas o alveolos y va dejando zonas sanas. Esa es la particularidad. Ven acá, ha tomado estos y ha quedado una zona acá. Acá igual, quedó una zona sana
y las otras son tomadas. Entonces, finalmente vamos a encontrar pues, distintos momentos de este tipo de patología en una persona. A grandes rasgos diremos que no está relacionado directamente con el cigarrillo, tiene igual similitud de presentación que tanto hombres como mujeres, crece lentamente. Si se puede operar, su recesión es totalmente curativa. Lo que lamentablemente tenemos que llamar la atención es que, vean ustedes, es un tipo de tumor que se extiende en todo el pulmón, está en contacto con la luz bronquial, de tal manera que puede espectorarse células de esta naturaleza. A pesar de esas particularidades, este es un tipo de cáncer de pulmón que, si lo diagnosticamos a tiempo, permite hacer una cirugía curativa. La otra de las cosas es que llama la atención, en eso hay que puntualizarlo, que hemos dicho que va invadiendo a través de la luz, salta de un alveolo al otro alveolo. A pesar de que podemos decir hay muchas células en la parte de la luz, cuando se hace examen citológico del esputo, habitualmente es casi imposible determinar si es que se encuentran células neoplásicas. Aquí un par de palabras del famoso tumor de Pancoas. El tumor de Pancoas es una forma de cáncer de pulmón que se le ha llamado así en honor a quien lo describió de esta manera, y puede ser de cualquiera de las causas, puede ser un epidermoide, un adenocarcinoma, de células indiferenciadas, en fin, pero que estando localizados en la parte superior, en la cúpula, entonces ahí crece, en la parte de la cúpula, crece, invade el lóbulo superior e invade las estructuras adyacentes. Acá ustedes van a ver en esta imagen que engloba los vasos subclavios y afecta al plexo braquial, causando problemas a ese nivel. También, si ustedes ven aquí con un poquito de buena intención, pueden determinar que ahí se encuentra la cadena simpática. Y al tomar la cadena simpática va a hacer que disfuncione. Entonces, al no haber acción del simpático, predomina el parasimpático. Y eso es lo que se llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Acá tienen un hombre que tiene estos problemas, síndrome de Claude-Bernard-Horner, o de Horner simple y llanamente, ¿no es cierto? En la cual hay afectación del miembro superior, hay tosis, caída palpebral, hay sequedad de la hemicara de ese nivel, en fin, una serie de formas de presentación por este tipo de comportamiento de la neoplasia, ¿ya? Que se manifiesta o se manifiesta a la radiografía o a la tomografía fácilmente. En cuanto a la clínica, ya hemos dicho que es abigarrada, no es nada patognomónica, podemos encontrar dificultad respiratoria, tos seca, después se vuelve productiva, hemoptisis, y cuando toma el nervio recurrente causa disfonía por tomar o englobar el nervio recurrente. Adicionalmente, podemos encontrar algunas modificaciones en la muestra del derrame pleural de este tipo de pacientes, en la cual vamos a encontrar que hay un desbalance en cuanto a las proteínas del suero y del líquido pleural, que es mayor a 0,5 en cuanto al número de proteínas, las de H y L son elevadas, encontramos leucocitos obviamente elevados, pero no tanto que superen como cuando hay una infección. El síndrome de Horner lo he anotado acá para no olvidarme y que ustedes tengan la oportunidad también de tomarlo y no olvidarse, y que es la tosis en oftalmos, o sea, como que el ojo que es chiquito se queda un poco metido dentro de la persona. La miosis, la anhidrosis, la dilatación retardada y la heterocromía. Esas son las características del síndrome de Horner.
En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, debemos indicar que son manifestaciones de esos glándulos secretorios que vimos al comienzo que eliminaban este tipo de neoplasias. Y dan o semejan algún tipo de enfermedad como es el síndrome de Cushing atípico, se le dice. Y vamos a ver otras formas de presentación. Algo para llamar la atención en la tromboflebitis migratoria. Hay gente que sufre trombos en las piernas, pero si nosotros vemos bien, pudiera haber una causal, como es cuando hay varices. Si tiene varices y no usa compresión externa, como las medias elásticas, en esas bolsas, como se enlentece la sangre, se pueden formar coágulos, ¿cierto? Ahora, eso, si se repite, es porque de repente se descuidó el paciente, en fin, eso se llama tromboflebitis genéricamente. Pero hay casos en que estas trombosis se manifiestan en forma alterna o en forma continua, qué sé yo, pero a distintos niveles. De tal manera que, por eso se le da el nombre de tromboflebitis migratoria, que migra. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que acude por una trombosis venosa en los miembros inferiores, en el sector de las venas profundas, es recomendable de todas maneras tratar de seguir al paciente y evitar que sea una neoplasia que avanza y finalmente confiado ya no se hace ningún tipo de exámenes que en realidad debiera de hacerse para ver cómo va evolucionando la enfermedad, porque este es el cuadro en que ¿qué hace? Que finalmente se manifieste pues en forma precoz y que si nosotros estamos advertidos vamos a poder detectar a tiempo que hay una neoplasia pulmón en algún lugar. Para hacer el diagnóstico obviamente se va siempre de menos a más, aunque ahora ya de frente piden una tomografía con contraste todavía, en fin, o si no piden una resonancia con contraste, de frente. No, hay que ir, sospecharlo clínicamente, tomar su radiografía simple. Si la cosa no está muy clara, vamos avanzando con otras formas para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son ellas? La tomografía espiral multicorte, la resonancia magnética. La broncografía la manifestamos acá porque esa es historia, era con una sustancia que era liposoluble, acuérdense bien eso, liposoluble, se le echaba los bronquios y como es liposoluble se absorbía y finalmente se lograba el objetivo de que dibuje la pared de los tráqueos y los bronquios. Eso era la broncografía. Ahora se cuenta con las endoscopías. Al inicio, con transcurriendo los años, la broncoscopía rígida fue el primer gran paso y luego se ha pasado a la broncoscopía flexible con el descubrimiento de la fibra óptica. Y ahora se tiene aparatos pues sumamente finos y delicados y que permiten hacer una serie de trabajos a través de esa delgadísima capa que tiene. Bueno, otros exámenes son la angiografía, la centellografía, en fin, que nos permiten hacer el diagnóstico. Algunos elementos de laboratorio que nos ponen en alerta y que son en más o menor grado, no necesariamente son patognomónicos, pero nos pueden más o menos alertar de que algo anda mal, y es el CA125, el CEA o carcino embriónico, antígeno carcino embriónico, la citoqueratina 19 y el precursor de la proteína B de los surfactantes. Son diagnósticos de laboratorio que nos pueden más o menos avisorar de que algo anda mal en el organismo y que pudiera tratarse de una neoplasia de pulmón. Estos son los oncogenes, no nos vamos a detener en ellos, para que tengan conocimiento genérico, no les vamos a pedir que los conozcan en detalle.
Esta es una imagen de lo que era o sigue siendo, aunque se usa ya pues muy poquísimo, la broncoscopía rígida. Era meter un tubo, como ven ustedes, circular con luz en el centro, que permitía a través de ellos mirar distalmente, y como al fondo, en la puntita había un foco, allí alumbraba y se podía ver pues el bronquio, la tráquea y si había algún elemento adicional. Que tuvo esa aplicación, sí señor, ayudó mucho en su tiempo, pero con la llegada de la fibra óptica ya pues se tiene la broncofibroscopía. Y ahora esta imagen, inclusive ustedes no me dejarán mentir, que es pues una imagen antigua ya también. ¿Por qué? Porque ahora la broncofibroscopía, que al inicio, ¿cómo empezó? Con solo permitía que viera una persona, el instrumentador. Luego se creó este pequeño aditamento que era un auxiliar para educación. Entonces, la otra persona iba mirando lo mismo que veía el instrumentador. Pero ahora ya la cosa se superó tremendamente con la llegada pues de la HD, del aumento de los píxeles y cuanta cosa. Entonces, ya ni siquiera el instrumentador está mirando ahí que cansaba el ojo, sino se pone a ver a través de la pantalla. Entonces, va maniobrando y va viendo a través de la pantalla y a su vez ello lo ven todos los que están acompañando. Y adicionalmente se puede grabar en alta definición y esto pues puede ser evaluado posteriormente. Las cosas han cambiado entonces, se han mejorado, como se dice. Las ventajas de la broncofibroscopía, que son flexibles, doble para arriba, doble para abajo, se puede ver pues los lóbulos superiores del pulmón con mucha facilidad, no que antes en la broncoscopía rígida obviamente no se veía. Se tuvo que idear ahí un tipo de espejos con una graduación que iba de 35, 40 hasta 135 grados, o sea, prácticamente se veía hasta un poquito, como quien dice, hacia la parte inversa. Y eso es lo que ayudaba a ver a los pacientes. Lo más importante, cuando se sospecha de neoplasia de pulmón, es importante tener el diagnóstico anatomopatológico, y lo cual nos haga planear el tipo de tratamiento que vamos a tener. O sea, hay datos importantes, al igual que en otras cosas. Tener el diagnóstico anatomopatológico, no tener el diagnóstico de qué se trata en la estirpe, en otras palabras, y también cuánto es lo que afecta, su tamaño, si hay metástasis o no hay metástasis, para tomar decisiones adecuadas. Hay casos, muchos de ellos, que llegamos tardíamente y ya pues el diagnóstico no sirve de ayuda al paciente. Pero si llegamos oportunamente, así fuese altamente agresivo, podemos darle alguna ayuda al paciente. Bien, entonces, la biopsia, obviamente, si hacemos una endoscopía, sea rígida o broncofibroscopía, se puede tomar biopsia. La biopsia percutánea transtorácica, ¿en qué consiste o consistía? Porque ya casi no se hace. Con ayuda de los rayos X, así fue como nació esto, viendo frontal, lateral y oblicuo, más o menos uno se ubicaba en el espacio donde estaba el tumor, y con una aguja pequeña, y el paciente despierto, se le introducía la aguja tratando de llegar al tumor. Luego que se entraba al tumor, se aspiraba para tomar algunas células digamos, como contenido, y luego al retirar la aguja, estas células eran examinadas por el patólogo para que nos diga si era o no maligno y proceder al devenir siguiente. Las agujas de Abrams y Cobb, que son para hacer aguja pleural. La mediastinoscopía, que tratamos de explicarlo un poquito en la siguiente diapositiva. El nombre aquí no es como la laparoscopía, para que tengan una idea. En la laparoscopía hacemos un par o uno solo ahora que están de moda, los uniportales, laparoscopía uniportal, por un solo hueco,
ingresa tanto el que está actuando y los ayudantes, la luz, todo ingresa por un solo hueco. Y podemos examinar pues toda la parte abdominal, por ejemplo. Igual que en la toracoscopía podemos observar gran parte de la cavidad torácica. En este caso, en la mediastinoscopía no se puede avanzar en todo el mediastino. Es una cosa muy limitada. Eso tienen que aprenderlo y tienen que determinar que cuando decir mediastinoscopía no es que yo haga un rebuscar de todo lo que es el mediastino. No es así. En la historia también van a encontrar la famosa biopsia del ganglio preescalénico o ganglio de Daniels. Biopsia de Daniels. ¿En qué consiste? Estos ganglios que están entre los escalenos, y los escalenos, ¿cuáles son? Músculos del cuello, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ya llega pues la cadena paratraqueal, de tal manera que cuando alguien tenía tomado estos ganglios por neoplasia, obviamente que ya pues, era una neoplasia que estaba sumamente avanzada. Entonces, cuando se podía hacer una biopsia de este ganglio y se encontraba que era positivo, ya prácticamente desechaba totalmente cualquier intento de cirugía. Bueno, ahora ya se cuenta con la toracoscopía, que en forma dirigida nos permite ver dónde está el tumor y tomar la muestra. Y si, por ejemplo, se trata de la pleura, igual. Recuerden ustedes que cuando estuvimos hablando de la pleura dijimos que de repente la aguja caía en una zona sana. Pues bien, ahora con ayuda de la toracoscopía, dirigimos pues, y vemos una imagen sospechosa de ser neoplasia y de ahí es que se toman las muestras, lo cual ha aumentado tremendamente el rendimiento. Es decir, se consigue pues que haya una relación directa entre la positividad de la biopsia y lo realmente positivo que tiene el paciente. Y finalmente, si hay dudas, en fin, se tiene que recurrir a la toracotomía exploratoria, o sea, aperturar y en visión directa buscar qué cosa es el tumor, cómo se extiende, en fin. Entonces, estos son los medios de ayuda al diagnóstico, o sea, son las biopsias. Acá un pequeño ejemplo de lo que es la mediastinoscopía, que como ven es un tubito que pegado a la tráquea va a buscar fundamentalmente los ganglios paratraqueales y subcarinales. Y si estos no están tomados, podemos intentar hacer cirugía. Pero si ya están tomados, contraindica la cirugía porque indica que ya hay metástasis. Esto se refiere a los gránulos neurosecretorios. Los gránulos neurosecretorios. Lo que tiene que ver con la ACTH se me da un síndrome de Cushing y se le llama Cushing atípico. Produce una hiperplasia de la suprarrenal, obviamente, porque la está activando, ¿no es cierto? Produce esta joroba de Cushinoide, ¿no es cierto? Una cara embotada, en fin. Pero la caquexia es la otra contraparte que lo diferencia del verdadero Cushing. Y aparte de los niveles de hormona circulante. Otra forma es cuando secreta hormona antidiurética. Si no orina el paciente, quiere decir que la sangre se diluye porque está retenido el líquido, está orinando poco, está retenido el líquido. Y si ahí se retiene el líquido, se va a producir una baja de la osmolaridad. Y si hay baja de la osmolaridad, va a entrar como si fuese un edema cerebral del paciente con confusión mental, en fin. Esas son las manifestaciones de la hormona antidiurética. Otro tipo de secreciones es aquella que remeda a la paratormona, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿no es cierto? Y al ver con el metabolismo del calcio, vamos a ver que va a tener hipercalcemia y todas las cosas que se derivan de esta patología, como es polidipsia, poliuria, estreñimiento, en fin, y puede llegar inclusive al coma. Como particularidades diremos que el de
el de células, perdón, el de ACTH y el de ADH, o hormona antidiurética, tienen que ver directamente con las células en avena. Este de paratormona tiene que ver con las células escamosas o el carcinoma epidermoide, ¿ya? Otros pueden eliminar sustancias que tienen que ver con la parte sexual. Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, da la ataxia cerebelosa, similar a la ataxia cerebelosa, o sea, se camina inestable. Temblores, como si fuese el Parkinson. Y la otra que más bien diferencia, este es el famoso síndrome de Lambert-Eaton, Lambert-Eaton, en la cual tiene algo de similitud en cuanto a la miastenia gravis, pero la miastenia es de músculos pequeños, en cambio este es de músculos grandes. Entonces afecta fundamentalmente a la cadera y a la cintura escapular, o sea, en la parte proximal de los brazos o en la parte proximal de los miembros inferiores. Y otra característica que también se puede encontrar es el de carcinoma, la osteoartropatía hipertrófica, en la cual ustedes ven que se aumenta la parte periférica de los huesos, se pone más pronunciada y se forman los dedos de palillo de tambor, sin que tenga relación con hipoxia. Porque cuando hay hipoxia, recuerden como en la tetralogía de Fallot, podemos encontrar los dedos en palillo de tambor. Este no tiene relación directa con la hipoxia, sino es por este tipo de hormonas que se están secretando y que da esta osteoartropatía hipertrófica, así se llama. En cuanto a la clasificación del TNM, que es usada universalmente, T tumor, N ganglios y N metástasis, podemos destacar rápidamente lo siguiente. T0, no hay, cero, no hay nada. TX, hombres X, como le dicen, ¿no es cierto? No se sabe, es hombre, es mujer, es gay, no, igual acá, TX, no se sabe. ¿A qué se refiere X cuando dice TX? Que hay evidencias de que hay tumor, pero no se le encuentra dónde. Hay algunas evidencias que algo anda mal, pues parece ser, ahí encontramos las hormonas, encontramos el síndrome paraneoplásico, en fin, que está alterado. Oye, este es un tumor de pulmón, pero ¿dónde? Todavía no se logra determinar. Por eso se le dice TX. Y luego las otras clasificaciones T1, 2 y 3 que tiene que ver con el tamaño y la localización en relación al hilio pulmonar. Aquí solamente destacar una cosa y que ustedes la leen en la parte final, en la parte de abajo. Cuando hay derrame pleural, pero de tipo neoplásico, que es un poco difícil obviamente determinar, si hay derrame pleural, pero de tipo neoplásico, porque puede haber pues derrame pleural por un proceso infeccioso, puede haber por un problema de colágeno, en fin. Pero si este derrame pleural es de tipo neoplásico, automáticamente se le cataloga como T3. Esa es la advertencia que quiero hacerles. En cuanto a los ganglios, va a depender pues de los ganglios que están lejos del hilio, son T1, los que están cerca del hilio es N2, ¿no es cierto? Y inclusive los ganglios paratraqueales y sucarinales son N2. Y la metástasis es más fácil, M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis. Esta clasificación del TNM se va actualizando constantemente. Ahora ya hay una en 2017, otra que ha hecho una serie de variables y particularidades que para efecto del curso a este nivel solamente deben ustedes tenerlos presentes de que se ha hecho una serie de variaciones más precisas. Hay una clasificación 2017, ya no es 2010. Aquí tiene un ejemplo de lo que es estadio 3, T3. Tumor que ya se escapó del pulmón, el tumor pancoas, por ejemplo. ¿No es cierto? Estos son los estadios. 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 se va mezclando pues, entre el tamaño del tumor,
si hay ganglios, si hay metástasis, en fin. Y se va clasificando inclusive en estadio A, B, todo ello. Bueno, esta clasificación inicialmente sirvió porque conforme fue avanzando el tiempo, de primera intención se hacía tratamiento quirúrgico en el estadio 1. Luego se fue más osado, avanzó al estadio 2 y ahora el estadio 3 de tipo A, por eso lo ven acá un poquito separadito, hasta ahí llega la cirugía. Más allá es solo tratamiento médico, con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, en fin. En cuanto al tratamiento con quimio y radioterapia, muchas veces cuando estamos a este nivel podemos hacer que regresione a un estadio de menor nivel, o sea, 3A o a un 2B, por decir. En ese caso, ahí se vuelve posible que sea candidato a cirugía. Eso hay que tomar en cuenta. Y aquí les ponemos o les dejamos unos ejemplos de etapa, y a ustedes los revisan con un poquito de detenimiento. El tiempo nos va ganando, esta clase es un poquito larga, vamos dejándole algunas recomendaciones generales a ustedes. De acuerdo al estadio, la cirugía. Cuando no, ya se recurre a la quimioterapia, a la radioterapia y a las terapias biológicas. Y como lo dije hace poquito, a veces con ellos se logra que regresione el estadio y puede otra vez entrar a tallar la cirugía. Entre las terapias biológicas, que es lo que se viene trabajando modernamente, están los interferones, interleuquinas, factores estimulantes colones, anticuerpos monoclonales, inclusive en ahora en lo que es el COVID se está viendo que este es un gran campo de investigación y de aplicación. El hecho de usar vacunas, la terapia génica, en fin, una serie de elementos que están pues en pleno desarrollo tratando de controlar las neoplasias de pulmón, así como otros tipos de neoplasias, ¿no es cierto? Entonces se está trabajando mucho en esto de las terapias biológicas. En cuanto al tratamiento, dijimos que esta es la parte en la cual ha quedado reducido todo aquello que han aprendido, ha quedado reducido acá. ¿Qué hacemos con el paciente? Si es un paciente que tiene células pequeñas, carcinomas, células pequeñas, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, en fin. O sea, en otras palabras, tratamiento médico. Y si es de células no pequeñas, en la cual están el adenocarcinoma, el espinos epidermoide, el de células grandes, todos los otros, se va a considerar de acuerdo al desarrollo y a la etapa, si es quirúrgico, y si no, pasa a ser quimioterapia y radioterapia. ¿Es cierto? Todo ello clasificado adecuadamente con su estadio, el estadiaje, para el cual hay que hacer pues, todos los exámenes necesarios. El de células no pequeñas, en buena cuenta, el tratamiento es paliativo nada más. Y en los otros casos, es para tratar de prolongar la vida, aunque lamentablemente no se ha logrado gran cosa a pesar de los años. La sobrevida en el cáncer de pulmón es pequeña. Acá había algo que llamó la atención allá por 2008. Cuba, que tiene, eso sí, en ese aspecto en medicina, ustedes saben, Cuba anda muy bien, y en el aspecto de investigación también muy bien, anunciaron que habían desarrollado una terapia con vacunas, con lo cual habían demostrado algunas cosas buenas en cuanto a la regresión de los cánceres de pulmón. Pero esto no ha seguido progresando como se esperaba. De todas maneras, todavía se sigue trabajando en ello, ¿cierto? Pero esta es una forma de lo que ya las mencionamos en esta parte de aquí, que una forma de tratamiento son pues las vacunas, ¿no es cierto? Muy bien. Finalmente, esta es una que recopilamos de por ahí para terminar y más o menos llamar la atención de lo que es el cáncer de pulmón. Dice así, el cáncer de pulmón es una de las neoplasias más agresivas y mortales del mundo. Hoy en día es posible realizar diagnósticos más tempranos,
contamos con un mejor panel de drogas anticancerígenas. Sin embargo, la sobrevida de los pacientes es menos del 15% a los 5 años. En otros tipos de cáncer se ha avanzado mucho más y se ha logrado más cosas. Aquí no es mucho todavía lo que se ha logrado. La nueva tendencia es explorar la terapia génica, las vacunas y como una alternativa para el tratamiento de cáncer. Con estas nuevas herramientas se pretende incrementar la sobrevida de los pacientes y lograr una disminución en los costos de tratamiento. Esto es con lo que podemos concluir esta clase. Muy bien, jóvenes, para los que todavía están con vida, si hubiese alguna duda o si no, me la hacen llegar más adelante. Lo importante es que está abierto el panel para cualquier tipo de preguntas, aclaración. Obviamente, en esta clase lo que tratamos de destacar es llamémosle así, la parte más importante de estas neoplasias que afectan al pulmón. Si no hay preguntas o no hay alumnos, nos despedimos. Hemos logrado acabar prácticamente en la hora. Obviamente que la recomendación a ustedes es que siempre den una pequeña revisadita y que de esto traten de guardar pues las cosas fundamentales, ¿no? Porque ninguno de ustedes va a terminar siendo especialista, a no ser que finalmente ustedes decidan por ese campo y vayan en ese sentido, pero eso va a ser pues ya cuando hayan pasado el internado, hayan pasado estén haciendo residencia, ¿no es cierto? Pero en el momento ustedes tienen que estar preparados como médicos generales, sobre todo cuando salgan a la periferia, para atender de todo. Y deben estar capacitados para orientar al paciente. Y de eso se trata este tipo de clases, ¿no? Orientar, que tengan ustedes un amplio horizonte para poder así también más o menos poner al paciente en conocimiento de las posibilidades que tiene en uno y otro lado. Bien, jóvenes, entonces no hay quien levante la mano, por lo tanto nos despedimos hasta, ya conmigo será, si no me equivoco, hasta la tercera fase, previamente pasando por el segundo examen. Y si están por ahí, ya vamos fijando con tiempo cuándo va a ser el segundo examen. Insisto, el segundo examen puede ser variado un poquito. El que no podemos variar por nada o no por muchas horas es el tercer examen, porque ya ahí tiene que concluir el curso sí o sí. Una vez más, ¿no hay preguntas? No hay preguntas. Me despido de todos ustedes hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.